Y para concluir, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Santamaría Ruiz. Bueno, con el permiso del compareciente, debo decir que es bonito ver cómo los socialistas siempre en sus contestaciones o en sus silencios siempre se ponen de acuerdo ustedes para tapar la verdad, porque hay que reconocer que los silencios dicen muchas veces mucho más de lo que las propias respuestas dirían, ¿no? Nos ha llamado la atención que entrevistas sí, responder ante la sede de la soberanía nacional no. Pero en cualquier caso respetamos evidentemente el derecho constitucional que asiste al señor García a no contestar, como evidentemente no puede ser de otra manera. Señor García, nosotros vemos muy nerviosos a sus antiguos compañeros de partido, los hemos visto estos días retorcerse incómodos y con una enorme tensión por lo que usted pueda decir o no decir. Y yo creo que si, como usted ha hecho, se ha acogido al derecho constitucional que le ampara a no declarar, ya les veo que se han quedado muy aliviados. Me pregunto por qué será. Y la sensación que da es que tenemos a un Partido Socialista, a un Palacio de la Moncloa al borde de un ataque de nervios, hasta el punto de que el PSOE ha presentado no sé cuántos escritos dirigidos a esta Cámara, la mayor parte bastante absurdos, por cierto, acerca de si esta comisión tenía o no un plan de trabajo aprobado. Y ello a pesar de que la semana pasada ellos mismos votaron dichos planes y también su comparecencia y la del señor Illa. Pero hay nervios, señor García, insisto, ¿cómo estarán en Moncloa? Y todo para evitar que hoy usted pudiera comparecer, o al menos para evitar que hoy usted pudiera contestar. ¿Cómo será, señor García, que cuando el día 10 de abril la Comisión aprobó su comparecencia y los servicios de la Cámara comenzaron a buscar su domicilio, la Dirección General de la Policía impidió a la comisaría de esta casa facilitar su domicilio? Y cuando al final la comisaría accedió a facilitarlo, el domicilio que nos proporcionó se correspondía con una vivienda de su propiedad en Navarra, cuando todos sabemos que usted vive en tierra de Alicante, como usted mismo ha dicho en sus entrevistas. Mire, señores socialistas, desde que comenzáramos a debatir en esta Cámara sobre la conveniencia de crear una comisión de investigación para estudiar la organización criminal que investiga la UCO, vinculada al entorno familiar y político más cercano al presidente del Gobierno, les pese o no les pese, todos son nervios. Pero ayer y hoy les voy a repetir lo mismo que hemos dicho tantas y tantas veces. El Grupo Popular no va a consentir que nada ni nadie entorpezca, empantane, enfargue, enfangue, enturbie, impida y ni tan siquiera interrumpa los trabajos de esta comisión. Ténganlo claro. En cualquier caso, quiero solicitar, presidente, a la mesa de esta comisión que valoren la conveniencia de llevar a la Fiscalía los intentos del señor Marlaska por impedir la comparecencia del señor Koldo, salvaguardando así el derecho constitucional a investigar que asiste a los miembros de esta comisión en el ejercicio de sus funciones parlamentarias. Le ruego, señor presidente, que lo estudien ustedes bien, que lo valoren adecuadamente y que actúen en consecuencia. Señor García, como era previsible que usted no iba a contestar, yo he hecho una serie de preguntas retóricas que seguramente tendrán por callada la respuesta. Pero quisiera comenzar mis preguntas poniéndonos en situación y recordando algunas fechas. Mire, el 30 de enero la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia de salud pública por motivo del COVID. El 3 de febrero la OMS recomendó hacer acopio del material de protección sanitario. El 5 de marzo, ojo, el Ministerio de Sanidad acordó la centralización de compras por parte del Estado y el día 10, mediante un Real Decreto Ley, prohibió a las comunidades autónomas comprar material sanitario de protección. En definitiva, Sánchez estaba sentando las bases de un marco que les iba a permitir a ustedes llenarse los bolsillos con un dinero que debería haber ido destinado a la adquisición de material de protección. Viendo lo propicio de la situación, le pregunto, ¿cuándo, señor García, se puso usted a buscar empresas suministradoras del material sanitario de protección que necesitaban los españoles? Porque de la cronología de los hechos se deduce claramente que ustedes comenzaron a urdir la trama antes de que el Gobierno decidiera impedir a las comunidades contratar. ¿Verdad que fue así, señor García? ¿Y por qué se puso el Ministerio de Transportes a hacerlo si las compras estaban centralizadas en el Ministerio de Sanidad? Porque ese es uno de los grandes misterios de toda esta trama. ¿Qué pinta Puertos del Estado comprando mascarillas que son competencia del Ministerio de Sanidad? ¿No le extrañó a usted este hecho, que las comunidades autónomas no pudieran contratar y Puertos del Estado sí? Sus preguntas, que se responden por sí solas, han tenido un hilo conductor
en las entrevistas que usted ha concedido. En una de las entrevistas que usted ha concedido en estos días, usted dice expresamente que llamó a miles de sitios para conseguir un material que era necesario en España y que también a usted le llamaban miles de personas para que atendieran sus necesidades. Y yo pregunto, ¿y por qué le llamaban a usted? ¿Quién le encomendó tal misión? ¿Le llamaban por los reconocidos lazos que mantiene usted a lo largo de toda su trayectoria vital con China como país proveedor de productos sanitarios? ¿Le llamaban por ser la mano derecha del número 2 del PSOE y de Santos Cerdán? ¿O porque a estas alturas ya todos sabían que usted estaba gestando y era parte de una organización criminal que había decidido utilizar la crisis sanitaria para forrarse a manos llenas a costa de la salud y de la vida de los españoles? Señor García, las explicaciones que ha dado usted en los medios, en las que poco más que se presenta usted como un superhéroe, no cuelan, ni por su currículum ni por su trayectoria. Si quiere usted hacernos creer que su interés por el tema de las mascarillas nace de una conversación con el señor Ábalos, en el que este le pregunta a usted, Koldo, ¿qué podemos hacer por el tema? Como si fuera usted, insisto, un experto en materia sanitaria, un experto en logística, o como si fuera usted una persona conocida por hablar con fluidez mandarín o cantonés, lo cual hubiera sido de utilidad en aquella época. Es que usted, señor García, se piensa que el sanchismo nos ha vuelto a todos tontos, y ya le digo yo que eso no es así. ¿No le estaría el señor Ábalos preguntando en realidad qué es lo que podían hacer ustedes para sacar tajada? Porque los hechos ciertos, señor García, se resumen en que el día del 14 de marzo del 2020, cuando el Gobierno aprobó la declaración del estado de alarma, el día 20, ese mismo día, el Ministerio de Transportes aprobó una orden ministerial que permitía a puertos del Estado comprar 8 millones de mascarillas por un importe de 20 millones de euros. Curiosamente, el mismo día que se aprueba la orden ministerial, el mismo día, ustedes adjudicaban el contrato a Soluciones de Gestión, que es la empresa que usted ha decidido o ha reconocido promocionar. Nunca jamás en España, nunca se había visto adjudicar un contrato público a tal velocidad. Pero claro, cuando se trata de atender a la codicia de usted, de Ábalos, del señor Cerdán y del señor Sánchez, puso pies en polvorosa el Gobierno, se puso a correr para delinquir. Y esa es la realidad de lo sucedido y eso es una vergüenza, señor García. Porque si no, respóndame, ¿por qué compraron 8 millones de mascarillas y no 5, 20 o 16? Compraron 8 porque esa era la cantidad que tenía Soluciones para vender, ni una más ni una menos. Ustedes estaban en perfecta sintonía, sabían lo que podían vender y por eso hicieron el contrato como lo hicieron. Pero volviendo a la cronología de los hechos, el Gobierno decidió, como decía, cerrar el mercado el día 10 para que nadie, salvo ustedes y el señor Illa, pudieran contratar. ¿Habló usted con el señor Illa con su gente? ¿Lo hizo el señor Ábalos? ¿Cuánto tardó el señor Illa en acceder a las peticiones del número 2 del PSOE y mano derecha de Sánchez? Cerraron ustedes el mercado a las 10 comunidades, el día 10 a las comunidades autónomas. Y ojo al dato, el 16 de marzo los señores Aldama y Cueto ya habían firmado un acuerdo en virtud del cual el señor Cueto se comprometía a prestar la ayuda técnica y la financiación necesaria al señor Aldama para poder atender a los contratos que ya sabían que ustedes les iban a adjudicar. ¿Verdad que no me equivoco, señor García? ¿Verdad que es así? Porque ¿sabe qué fecha resultaría de enorme interés conocer? ¿Qué día se puso usted en contacto con el señor Aldama para decirle que si ellos montaban la estructura empresarial necesaria para cerrar la operación, Ábalos y usted se encargarían de adjudicarle los contratos de Puertos del Estado y de Adif? ¿Cuándo decidieron usted y el señor Ábalos que iban a adjudicar esos contratos a Soluciones? ¿Cuándo? ¿Me equivoco si digo que esa conversación se produjo mucho antes del 16? ¿Verdad que no me equivoco? ¿Me equivoco si digo que ustedes lo tenían atado, todo bien atado? ¿Verdad que no me equivoco, señor García? ¿Me equivoco si digo que fue el señor Ábalos quien apoyó con su enorme peso político dentro del PSOE la prohibición de contratar que el Ministerio de Sanidad impuso a las comunidades autónomas el día 10 para poder así campar ustedes a sus anchas? ¿Verdad que no me equivoco, señor García? Señor García, pertenece a usted a la peor clase de personas que puedan existir en una sociedad. Pertenece usted a esa clase de hombres sin alma capaces de aprovecharse de las desgracias de las personas y de hacerlo sin ningún tipo de escrúpulo y después irse a celebrarlo atiborrándose a marisco para luego irse al Ramsés o donde ustedes consideran que deben terminar las grandes celebraciones. Personalmente que creo que cuando la UCO habla de organización criminal, que cuando la Fiscalía habla de organización criminal y que cuando el magistrado habla de organización criminal, pequeño me parece el calificativo para definir lo que hacían ustedes en realidad. Gente sin alma, capaces
de todo. Señor García, siguiendo con lo dicho usted en sus declaraciones a los medios, usted ha manifestado que llegó a tener hasta 38 ofertas de empresas suministradoras de material sanitario y que usted, que se califica a sí mismo, leo entre comillas, soy simplemente un chico de los recados que cumple muy bien las directrices, usted reconoce que es la persona que decide cuál de esas 38 empresas era la mejor, cuál era la más fiable y cuál era la más adecuada para ser contratada por la Administración y cuál era la mejor empresa a la que confiar la vida y la salud de los españoles. Usted, de esas 38, ¿usted cómo? ¿Con qué criterios? ¿Por qué? ¿Usted, de verdad? Dice usted que por lo de las mascarillas no irá a la cárcel y digo yo que a poca justicia que haya, usted no debería salir jamás de la cárcel después de haber depositado la vida y la salud de las personas como españoles, como en manos de personas como Aldama y como Cueto. Y si me equivoco, corrígeme. ¿En base a qué criterios tomó usted esa decisión? En base a su interés únicamente. Porque hasta donde sabemos, Soluciones, y esto es indignante, señor García, era en el 2020 una empresa sin actividad, una empresa que venía de gestionar una barcaza en Angola en la que había una central térmica. Es indignante, señor García. Yo le recomendaría que en este punto no hace falta que me mire a mí. Ahí le están mirando todos los españoles a los que debería usted mirar y contestar a la cara de lo que o dar las explicaciones que bien se merecen cuando decidió usted poner su vida en peligro. Responda, mirando a los ojos de los españoles para decirles que las vidas de sus familiares y amigos enfermos, usted siguiendo las directrices del señor Ábalos y del señor Cerdán, decidieron que debían ser confiadas a una empresa cuya única experiencia era gestionar una mísera barcaza en Angola. Mire a los españoles a la cara y dígaselo. Míreles a los ojos para decirles que usted decidió, con su capacitación, que nuestras vidas y nuestra salud debían ser confiadas a un tipo sin escrúpulos como Aldama y a otro señor, Juan Carlos Cueto, conocido estafador, pendiente de sentencia a la Audiencia Nacional por otro caso en el que se llevó cerca de 100 millones de euros en un suministro de armas para la policía de Angola. Y eso es lo que usted decidió, poner nuestra salud en manos de estos sujetos y llevarse el dinero a cambio. Usted decidió que era lo mejor para usted y para su amigo Ábalos sin importarle ni tan siquiera, ojo, ni tan siquiera la vida de los suyos. No se puede ser más miserable, señor García, y discúlpeme por alcanzar un tono que de verdad no quería alcanzar. En fin, volviendo al relato de los hechos, lo cierto es que usted, persona que reconoce no estar preparada para tomar las decisiones que tomó... 14 minutos de mitin. Sí, perdón. Vamos a ver, por favor, señorías. Señor Gil, usted sabe que no se puede interrumpir una comparecencia porque hace falta argumentar el reglamento. Esto lo voy a llevar a rajatabla. Luego le ruego que no intervenga y que no interrumpa si no le guste. Yo entiendo que una comisión de investigación es complicada, porque delimitar el perímetro es muy complicado. Pero les voy a dar una recomendación. Vean las últimas 7 que ha habido en las Cortes Generales y verán que este tipo de afirmaciones es generalizado y, por lo tanto, dentro del perímetro que considere esta presidencia, se entenderá que se va a desarrollar esta comparecencia. Señor Santamaría, le quedan a usted exactamente 3 minutos y un poco más, puesto que como renuncia al compareciente a contestar, 15 y 15. A ver, esta portavocía lo que dice el plan de trabajo es que tiene media hora para intervenir entre la suma de los dos. Si él decide no contestar, gasto yo los 30 minutos. Que señor Santamaría, no va a ser así, ya se lo digo. Claro. Es que tiene que ser así, porque así está redactado el plan de trabajo. Señor Santamaría, que vaya concluyendo, le quedan todavía 3 minutos, bueno, y un poquito más que le acabo de robar. En fin, volviendo al relato de los hechos, lo cierto es que usted, persona que reconoce no estar preparada para tomar las decisiones que tomó, pero para cumplir fielmente las directrices que recibió, descolgó uno de sus 23 teléfonos móviles y llamó a 4 ministerios y 2 comunidades autónomas para sugerirles la contratación de Soluciones. Es decir, la mano derecha del todopoderoso número 2 del PSOE descuelga el teléfono para recomendar a una empresa lo que es en toda regla un auto de autoinculpación por la comisión de un delito de tráfico de influencias. De verdad, señor García, que es usted un caso único. Pero antes de seguir por esta línea, usted, con quien tiene amistades con Víctor Aldama, entendemos, por lo que se ha hecho público, que desde aquel viaje a Oaxaca, o desde antes incluso entiendo que se conocían. Me equivoco si digo que cuando alguien le ofreció a usted la posibilidad de conseguir material sanitario de protección, esa persona fue Aldama. Y si fue Aldama quien habló con usted, ¿puedo preguntar por qué contrataron en el Ministerio con Soluciones una empresa de la que Aldama no es ni accionista, ni tampoco apoderado, ni tan siquiera administrador? Pero no se dan ustedes cuenta de lo obsceno que resulta todo esto. Ha tenido que ser la UCO
quien desentrañe que detrás de Soluciones efectivamente estaba el daño. Y esto, señorías, negociaron ustedes con quienes entendieron que podían traer material sanitario de protección a España. Les dieron contratos sin tan siquiera celebrar ni una sola reunión presencial y creo que tampoco ni una sola videoconferencia. Y a nadie se le ocurrió comprobar cuál era la capacidad del señor Aldama para hablar en nombre de una empresa que resultó la adjudicataria del contrato. Vayamos con el caso de Baleares. Usted ha reconocido haber hablado con el entorno de Armengol. Santa María, le ruego que vaya concluyendo, por favor. Bueno, vamos a ir concluyendo dada la actitud del señor García, pero tenemos la situación de Armengol, que fue quizá la más torpe de todas las personas que contrató con ustedes por haber contratado sin tener la declaración de la necesidad de contratación de urgencia. Tenemos el caso de Víctor Torres, donde se entrelazan el caso del Tito Berni. ¿Tiene usted o nos puede contestar por qué mediador contesta y dice siempre que Ábalos era su jefe? ¿Verdad que no puede contestar? Ahí se entrelazan ambos casos, el del Tito Berni y el de que está siendo objeto de investigación. Termino ya. Señor García, ha dicho usted que no hablaría de caso del sí ni muerto y nos preguntamos por qué. Probablemente porque aquella noche no solo entraron maletas con dinero que probablemente se repartieron todos ustedes, sino que salieron maletas de dinero también, probablemente pertenecientes a esa trama de blanqueo que utilizan desde Venezuela y que termina en ese santuario que el Partido Socialista convirtió a la República Dominicana, que es el caso de que les afecte y de donde estaban blanqueando ustedes capital. Y en relación con lo que es su incremento de capital, la UCO lo detalla muy claro. Hay años donde usted ingresaron 450.000 euros y en los que apenas sacó 200 euros del banco y fue capaz usted de liquidar una cantidad de dinero impensable para cualquier ciudadano y de préstamos y de liquidar préstamos hipotecarios. Todo esto, señor García, lo iremos planteando a lo largo de los trabajos de esta comisión. Estamos convencidos que esta comisión servirá también para aclarar cómo intermedió usted en el nombramiento de Rubén, el comandante que fue destinado como agredor interior en Venezuela. Hemos pedido las cintas de lo que sucedió aquella noche en Barajas. Vendrá y comparecerá el jefe superior de Policía de Canarias, a la sazón comisario de Barajas aquella noche, y vendrá también el máximo responsable de la Guardia Civil, que tendrá que comparecer, y estoy convencido que pondremos luz a los escándalos también que sucedieron esa noche en el caso de Barajas, donde tanto miedo tiene usted a hablar que no hablaría ni muerto. Muchas gracias, señor Aldama. Y por cierto, acabe ya, señor Santa María, acabe ya. También vendrá Santos Cerdán y a él le preguntaremos si hace 10 días efectivamente se reunió con usted y de qué habló en esa reunión que mantuvo con usted. Muchas gracias, señor Santa María. Perdone. ¿Sí quiere hacer alguna consideración? Sí. Pues está en su derecho. Solamente una. Después de todo lo que ha hablado de mí, de todo lo que ha dicho de mi persona, ¿vale? Yo lo único que le puedo decir es que cree el ladrón que todos son de su misma condición. Y hay un pequeño problema de todos los apuntes que está diciendo y demás. Bueno, que yo personalmente tengo mi propia opinión, que ahora mismo no se la puedo decir. Pero cuando salga inocente, yo le doy mi palabra de honor, que tendrá la oportunidad de decírmelo. Y verá como yo he trabajado toda mi vida, y he hecho lo correcto. Lo que usted está diciendo en todo momento son todo irregularidades, ilegalidades, que las está diciendo por decir, porque todavía la justicia no ha dictaminado, para su desgracia. A ver si da condición... Sí, hombre, ha estado hablando usted 40 minutos y no puedo hablar yo 2. Por favor, señor Santa María, deje de contestar. Intente no gesticular y, señor García, no entre en contacto con el compareciente. Usted ahora tiene 15 minutos para decir lo que estime oportuno. No, si yo solamente voy a decir una cosa. Mediáticamente yo ya estoy en una situación en la que estoy. Se ha dicho de todo de mi persona. No ha habido pruebas absolutamente de nada. Y ustedes entran, el Senado, entran en esto... ¿De verdad no se dan cuenta? ¿Han podido mirar un poco mi historia? ¿Han vivido lo que yo he vivido? ¿Saben en qué condición estoy? ¿Saben que yo no puedo salir a la calle? ¿Saben que hay una mujer, una hija? Hay familias, hay amigos. Y sin tener conocimiento de nada, ustedes ya me han culpabilizado. ¿Ya han hecho un dictamen? Porque quien tiene que dictaminar es la justicia.
no los medios de comunicación ni ustedes. Entonces, tiene que esperar un poco, señor. Es que todo el rato gesticulando, yo ni siquiera me he meneado. He estado quieto, escuchando todo lo que decía de mi persona. Verdaderas salvajadas. ¿Cómo quiere usted saber lo que pasaba en aquel momento con la gente muriendo en la calle, con las mascarillas y todo eso? ¿Por qué habla usted, señor? ¿Por qué no respeta mi palabra? Entonces, ¿por señor qué no me deja García, hablar? por favor, conteste o diga lo que estime oportuno y ruego a los Todos los profesionales que han estado trabajando en el Ministerio, que son verdaderos profesionales, es totalmente injusto poner en duda su trabajo, porque lo hicieron perfectamente. Gente que lo dio todo en un momento complicadísimo y que gracias a Dios no estaban ustedes. Ya veremos a ver lo que pasa y veremos a ver lo que dice la justicia. Me gustaría verles dentro de un tiempo cuando la justicia dictamine lo que tenga que dictaminar y veremos si son tan eufóricos, aunque tendrían que aprender mucho. Señor presidente, dado que el tiempo lo ha alargado el compareciente... Señor Santamaría.